Buenos días. Bueno, primero que nada, le agradezco al equipo organizador. Buenas, por favor tomen sus asientos. Por esta invitación. ¿Sí? ¿Se escucha? Hola, ¿me escuchan mejor? ¿Sí? Porque yo sí tengo la voz baja. No como el doctor Magué, que estaba hablando sin micrófonos y se escuchaba bien. Bueno, me corresponde hablar sobre tamizaje neonatal, pero en este caso dirigido a la parte metabólica, hablar de algunas consideraciones que tenemos nosotros en la Caja del Seguro Social y que les puedo decir que desde el 2006 estamos en esta iniciativa. Y bueno, les voy a dar un pantallazo en estos minutos sobre tamizaje neonatal. Entonces, a nivel internacional, tamizaje neonatal, de una vez pensamos en la prueba del talón, la prueba del piececito, screening neonatal, o sea, en diferentes países le tienen ese nombre, o sea, hay países que le dicen el tamizaje del piececito, varía, screening en inglés. ¿Y esto qué es? O sea, son pruebas de laboratorio y como le dije, voy a hablar de la parte de las pruebas metabólicas y que aquí está incluido también pruebas endocrinológicas, hematológicas. O sea que a veces nos queda el concepto solamente el metabólico, como si solo estamos detectando enfermedades metabólicas. Entonces, el concepto de tamizaje es detectar a una población en riesgo y aquí lo que estamos investigando es un tipo de enfermedades. Y en el periodo neonatal, que es en el periodo hasta los 28 días. El tamizaje neonatal representa una herramienta de prevención en salud pública. O sea, es una prevención secundaria porque ya el individuo tiene la condición. Lo que queremos es detectarla temprano para dar intervención temprana. Por eso que está en el periodo neonatal. Un poquito de historia. El tamizaje neonatal que actualmente hacemos, no solo aquí en Panamá, sino a nivel mundial, es en un papel filtro. Y gracias a este científico que estaba interesado en una población de niños que tenían manifestaciones clínicas en trastorno en el neurodesarrollo, muy irritables, y él estaba dando un seguimiento y estaba sospechando de que esto se trataba de una enfermedad metabólica en conjunto con otro equipo de científicos, y lograron por medio de este papel filtro hacer una determinación de manera cualitativa de los niveles de fenilalanina con una prueba que es inhibición bacteriana. Entonces, una prueba de laboratorio, pero de aquí nació el concepto de que tomando una muestra de sangre en papel filtro se podría hacer pruebas de laboratorio, y es en 1961 que abre este campo de cómo tomar esta muestra en cualquier lugar y esa muestra viajar a un laboratorio y puede ser a otro país. O sea, si nosotros tomamos una muestra aquí, la podemos mandar a China, a Europa, a Estados Unidos. Y ya en Estados Unidos, en 1963, se implementa el tamizaje neonatal, pero como sabemos, en algunos estados, y eso varía actualmente, que no en todos los estados tenemos el tamizaje neonatal. Entonces, como le dije, es una herramienta de salud pública, de prevención, y al donde detectamos tempranamente a un individuo, y le hago siempre el énfasis de un tamizaje, detectar una población en riesgo. Con tener un reporte donde está saliendo alterado, eso no quiere decir que el individuo tenga la condición. Tenemos que utilizar otras metodologías para confirmar este diagnóstico. Entonces, o sea que tenemos que activar esto, y eso no depende solo del laboratorio.
que muchas veces ven que el tamizaje neonatal es como la prueba de laboratorio. No, esto es un programa, es donde todos estamos involucrados en esto. O sea que si nos llega un reporte de un pacientito que dice que el tamizaje está saliendo positivo, eso nos quiere decir que tiene la condición. Tenemos que buscar otras herramientas para confirmar el diagnóstico, ya sean clínicos y pruebas de laboratorios para confirmar. Entonces, ¿y cuál es el propósito? Hacer una intervención temprana, si requiere un tratamiento, si requiere una prevención. Hay patologías que no necesitan un medicamento. Algunos necesitan es un cambio en la alimentación, otros solo saber que lo tienes y no ponerte en contacto con algunas sustancias que vamos a hablar más adelante. Entonces, nosotros en el país, desde el 2007 contamos con una ley, que era la Ley 4 del 8 de enero. Esa Ley 4 fue modificada, por decir, se derogó con la nueva Ley 329, que es la Ley de los tamizajes neonatales, que donde está incluido el tamizaje auditivo, el tamizaje cardíaco y otros más. Entonces, y aquí es donde se aclara que la de laboratorio es el tamizaje metabólico, que es el que nos vamos a encargar de hablar en el día de hoy. Pero bueno, hago énfasis de que este tamizaje es un programa, no es una prueba de laboratorio solamente. Y bueno, aquí hago un recorderis de mi maestra en lo que es la área del tamizaje, que trabajó duro en cuanto a lograr que esto fuera una ley. Ella tenía un interés especial en la parte de que esto se implementara y que se empezara por lo menos con una de las entidades que a nivel mundial conocemos que es el hipotiroidismo congénito, y es lo que recomiendan los países de primer mundo, que un país en vías de desarrollo debe iniciar un tamizaje neonatal, porque sabemos que el hipotiroidismo congénito a nivel, o sea, incidencia mundial, de cada 3.000 a 4.000 recién nacidos, uno va a tener hipotiroidismo congénito. Entonces, si nosotros tenemos nacimientos que han bajado, si han visto esto, los nacimientos han bajado en nuestro país, pero si hacemos un aproximado, nosotros deberíamos detectar entre 25 a 30 recién nacidos al año con hipotiroidismo, y esta es una condición en la cual, si damos un tratamiento, ese niño va a tener un desarrollo neurológico y un crecimiento normal con un medicamento que es sumamente económico, y vamos a evitar la discapacidad intelectual. Entonces, como les decía, hago énfasis en la doctora Gladys Cosio. Podemos decir que es la primera genetista con especialidad en pediatría que se formó en genética en México y que trabajaba en el Hospital del Niño, lastimosamente falleció. Entonces, en la Caja del Seguro Social se inició el tamizaje neonatal en el 2006, el 19 de junio del 2006. O sea que vamos a cumplir, ¿cuánto? De la Caja del Seguro Social. ¿Cuánto? A ver, estamos el 25, 2006, ¿sería? ¿Cuánto? 19 años. Sí, tenemos que hacer el ejercicio de hacer esos cálculos. O sea que vamos a cumplir 19 años de estar haciendo el tamizaje neonatal, y se iniciaron antes de que la prueba, o sea, la ley se aprobara, las 6 enfermedades que se aprobaron en la primera ley. A nivel de la Caja del Seguro Social, nuestro tamizaje neonatal es descentralizado. ¿Eso qué significa? Que no tenemos un solo laboratorio donde se procesan las pruebas, como países como Costa Rica, Uruguay, que son países reconocidos a nivel mundial sobre tamizaje neonatal, porque ellos solo tienen un centro donde procesan y también le dan seguimiento a estos pacientes que son detectados en el tamizaje neonatal. Nosotros, Caja de Seguro Social, en cuanto a procesamiento, está descentralizado.
Además, sabemos que Hospital del Niño hace tamizaje neonatal y recibe muestras de todo el país, de centros que no son de la Caja del Seguro Social. Igual en Chiriquí, el Hospital de Ovaldía, todos los pacientitos que son, que nacen en este hospital, se les hace el tamizaje neonatal en este hospital. Entonces, y a nivel privado también. O sea que nosotros tenemos, por decir, varios centros donde se hace tamizaje neonatal. Y siempre es importante hacer el énfasis que sí hay varios centros, pero sí deberíamos tener un solo programa, como dice la ley de tamizaje neonatal, donde todos, como quien dice, hablemos el mismo idioma. Entonces, en la Caja del Seguro Social tenemos 5 centros donde se hacen las pruebas, que eso le llamamos centros de referencia, o sea, donde se procesan. Las muestras llegan de diferentes policlínicas, de otros hospitales, por decir, a Bocas del Toro, en el hospital de Changuinola, el hospital Raúl Dávila, en Santiago lo hace una policlínica que es Horacio Díaz, ahí reciben muestras de las otras policlínicas o ULAPs que hay cercanas, y está el hospital Rafael Esteve, que es en Agua Dulce, recibe muestras de las diferentes policlínicas y también procesa. Y aquí en la ciudad, que actualmente hace 2 años estamos en la Ciudad de la Salud, en el centro que actualmente se llama el Centro Especializado Nacional de Genética Médica y Genómica. Y también en el Hospital Amador Guerrero, en Colón, también se procesa. Como les dije, entonces, hay diferentes centros de toma de muestras que generalmente son policlínicas y hospitales. Entonces, aquí les muestro los diferentes centros. Entonces, ¿qué tamizamos? ¿Cuáles son las enfermedades que están en este tamizaje neonatal? Hemoglobinopatías. Y aquí va más dirigido a detectar hemoglobinopatías como los portadores de anemia falciforme o otros tipos de hemoglobinas diferentes que tenemos, porque nosotros somos un país bien mestizados y con esto hemos podido, como dice, verificarlos, y ahora le voy a hacer mención de algunos casos interesantes que hemos tenido. La deficiencia de glucosa 6-fosfato, esto se mide actividad enzimática por una metodología colorimétrica. La fenilcetonuria, que lo que aquí se mide es los niveles de fenilalanina, que quiere decir que lo que estamos midiendo, si está elevado, es hiperfenilalinemia. O sea, no podemos decir con esos niveles que ya el paciente tiene fenilcetonuria. ¿Ya? Entonces, por eso les insisto de que tenemos que hacer pruebas confirmatorias. Igual en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hipotiroidismo congénito primario, lo que se mide es los niveles de TSH, la hiperplasia suprarrenal congénita, que es la más frecuente en cuanto a la deficiencia de 21-alfa-hidroxilasa en el 95% de las causas de hiperplasia suprarrenal congénita, y medimos los niveles de 17-hidroxiprogesterona, o sea que esos son los analitos que se miden en la prueba de laboratorio. Fibrosis quística, que recientemente, desde el año pasado, iniciamos la estandarización y ya está dentro de las pruebas que se hacen, o sea que ya podemos decir que se reportan 7 enfermedades. Nosotros en el complejo hospitalario logramos estandarizar un tamizaje metabólico ampliado donde incluimos un perfil de aminoácidos y un perfil de acilcarnitina para detectar enfermedades metabólicas. Luego que nos trasladamos, el equipo que estaba allá lo declararon, el servicio de biomédica, que ya era un equipo que había que renovar un equipo, porque lo de las piezas, ustedes saben que ya fábrica y todo esto, entonces se vuelve muy costoso para darle el mantenimiento. Entonces se tuvo que estandarizar con un nuevo equipo y ya lo logramos, y estamos iniciando nuevamente con el tamizaje metabólico ampliado con los niños que no están llegando las tarjetas que nos están llegando a
al laboratorio de aquí del Centro de Genética Médica. ¿Okay? Entonces, estamos empezando, pero si tenemos algún caso selectivo en el sentido de que el paciente tiene una condición, por decir en una sala de neonatología, un paciente con datos de sepsis, está indicado hacerle el tamizaje neonatal porque sabemos que muchos de estos pacientes debutan que impresiona un cuadro séptico y lo que tienen es un error innato del metabolismo, y si le hacemos una detección temprana podemos hacer las pruebas confirmatorias adecuadas y una intervención temprana, porque muchas veces estos pacientes lastimosamente los estamos diagnosticando ya tardíamente con secuelas. Y bueno, aquí está nuestro abordaje. Aquí tenemos personal de enfermería que de verdad aprovecho la oportunidad para agradecer, porque hacer este trabajo de tamizaje neonatal, como les decía, no es solo el trabajo de la parte de laboratorio, sino quien nos apoye a captar estos pacientes. El servicio de enfermería de verdad que ha sido un apoyo muy, muy importante, porque todos estos neonatos que nacen en hospitales de la Caja del Seguro Social, si nacen por parto normal, se van a egresar a las 24 horas, ¿verdad? Entonces esos pacientitos, por norma, el tamizaje neonatal ya lo podemos hacer a las 48 horas, pero cuando iniciamos era al tercer día, que es como está en la ley. Pero ya nosotros sabemos y hay evidencia científica de que lo podemos hacer a las 48 horas. Hay países que ya a las 45 horas lo hacen. Más bien dicen que a muchos antes de que egrese, aunque tenga las 24 horas. Lastimosamente, dependiendo de las patologías que se detecten, eso puede hacer que se tenga que estar llamando pacientes para repetir, porque pueden salir más casos falsos positivos. Entonces, la idea de aquí no es en un tamizaje, es crear ansiedad en estos papás, porque en una sola llamada ya ustedes saben que los papás se van a quedar muy, muy ansiosos. Entonces, ¿cómo es esta captación? Como les dije, el personal de enfermería nos apoya con la tarjeta de vacunación, se les coloca un papelito donde se dice el papelito acudir a su policlínica más cercana. Entonces, las enfermeras le dicen y que ahí está colocado, y entonces estos papás pueden ir a sus policlínicas más cercanas. Pero si el neonato está hospitalizado, esta muestra se toma en la sala de hospitalización. ¿Okay? Y también depende de la condición del bebé. Hay algunos que están tan inestables hemodinámicamente que no se les puede tomar esta muestra, entonces se espera que estos pacientitos se estabilicen. Igual también hay que ver con los prematuritos. Que hay normas bien establecidas, que el tamizaje en un prematuro, si se le toma, hay que repetirlo a los 15 días, principalmente para niveles de TSH, o sea, para hipotiroidismo congénito y para 17-hidroxiprogesterona. Entonces, el momento que ese paciente es captado, que se le toma la muestra, ya sea en la policlínica o en el hospital, esa muestra tendría que viajar. Pero antes de eso, esa muestra se debe tener de manera horizontal, un secado aproximadamente 4 horas. Luego ya eso se puede embalar en un papel sobre, y la condición del reactivo sí pide que estas muestras sean refrigeradas o congeladas dependiendo del lugar donde provienen. Entonces, esto se puede trasladar en un cooler a una temperatura entre 4 a 8 grados y se traslada al centro donde se procesa. Ya cuando llega esto, no es que se va a procesar uno por uno, ¿no? Los equipos que se utilizan están, como quien dice, estandarizados para manejar volúmenes. Entonces, generalmente los platos donde se colocan esos punch que se obtienen de esa muestra tienen más o menos unos 80 pocillos donde se va por cada paciente, y nosotros utilizamos código de barra, que esto minimiza el error humano, porque todo lo que hagamos manual nos puede hacer que haya errores. Entonces, esta es la tarjeta de papel filtro, y la que está a nivel internacional estandarizada para este tipo de muestras es el Watman 903. Entonces, hay una parte donde va la parte demográfica, y aquí siempre hacemos énfasis lo que es la importancia de la toma de muestra.
no solo es la buena toma de la muestra del técnico, sino los datos del paciente. Y aquí los datos son de la mamá. Importante poner dónde viven, el número de teléfono, y generalmente son celulares, deben ser mínimo 2 porque la gente cambia de celulares, cambian de chips constantemente. Dónde viven, si viven al lado de la tiendita de un chinito, porque si ese pacientito hay que tomarle la muestra, tenemos que buscarlos. Y bueno, aquí tenemos historias e historias de cómo logramos localizar a los pacientitos, que muchas veces el teléfono, por darle un ejemplo, a veces hay lugares como Las Garzas del área de Pacora, hay como interferencia y a veces se llama y no entra la llamada para localizar a estos pacientes. Y se ha tenido que ir a buscar a estos papás para llevar al niño al hospital para hacerle toma de muestra, o sea, con ayudas del personal de enfermería, los mismos técnicos de laboratorios han ido, o sea, con el apoyo también de los médicos para lograr que esos pacientes poderlos llevar nuevamente allá. Entonces, por eso es sumamente importante la información de esa tarjeta y, por supuesto, la toma de muestra. Si no hay una buena toma de muestra, que es una gotita en cada circulito, y uno dirá, una toma de muestra, de verdad que no es tan fácil. Yo se lo puedo decir porque uno tiene que tener una buena práctica para ordeñar ese piececito, y no todos los neonatos salen esas gotitas tan bonitas. Entonces, por decirle un ejemplo, si caen 2 gotitas en ese circulito y eso se procesa, eso puede dar falsos positivos. Y hay que nuevamente repetir la muestra y todo lo demás. Entonces, por eso es sumamente importante esta. Como les decía, las pruebas de tamizaje no son diagnósticas, requieren de pruebas confirmatorias. Por supuesto, detectan una población en riesgo, deben cumplir un control de calidad, no solo el interno, para que ustedes sepan que a nivel de laboratorio todos los reactivos tienen sus controles internos, pero tamizaje neonatal requiere un control externo. Nosotros lo hacemos con CDC de Atalanta, o sea que 2 veces al año recibimos un set para hacer las corridas, y eso es como desconocidos, o sea, no se saben los valores, eso se corre y se manda al CDC. Aquí lo vemos que nosotros participamos en este programa de garantía de calidad de detección de recién nacidos. Miren que recientemente nos están ya mandando desconocidos para glucosa 6-fosfato. Como les dije, se mide la actividad enzimática. Por supuesto, si pasa mucho tiempo y si hay una conservación de esa muestra no adecuada, esa actividad puede estar reducida y se puede sospechar de que el paciente es deficiente, y no es así, sino es algo en la tarjeta, in vitro, que le llamamos nosotros. Bueno, aquí les muestro los equipos que se utilizan en el servicio, que son los equipos, como les dije, se necesita un ponchador, y en el caminar se ha logrado tener ponchadores automáticos con código de barra, o sea que se minimiza el error humano y, por supuesto, esto agiliza de que tengamos, como dice la ley, a los 8 o 10 días hábiles el resultado. Entonces, siempre le hago énfasis porque muchas veces en las policlínicas le transmiten, venga a buscar su resultado en un mes. Esos resultados, por ley, deben a los 8 o 10 días hábiles estar en la base de datos. Y muchas veces se le transmite eso. Entonces, sí les hago énfasis que en el laboratorio debe estar ese resultado. Entonces, pero se transmite esto y no debe ser así. Pero es algo que viene de, no sé, de recomendaciones que se dieron en su momento y se quedaron ahí. Pero tenemos que exigir, y si hay pediatras aquí, porque me han preguntado, yo les digo, llamen al laboratorio, ese resultado debe estar. Aquí les muestro los ponchadores. Para hemoglobina se utiliza otro equipo. Nosotros tenemos un equipo que es de electroforesis de hemoglobina, donde esto se mide como si fuese un cromatograma. Si ustedes lo observan aquí, déjenme ver si...
A ver. Se ve la lucecita, sí, aquí está. Si ven, dependiendo del peso molecular de esa hemoglobina, sí vamos a ver los picos. Y por supuesto eso está bien estandarizado, donde sabemos dónde debe caer la hemoglobina A, dónde debe caer la hemoglobina S, la C y la hemoglobina A están muy cercanas. Entonces, muchas veces estos pacientitos, cuando salen heterocigotos, es importante hacerle en su control su electroforesis de hemoglobina. Y bueno, importante ya en el momento de que tengamos los resultados, por supuesto que se va a generar un reporte. El tamizaje que salga positivo, tenemos que llamar al paciente. Y como les decía, a veces tenemos una lista de pacientes que no logramos localizar. Entonces aquí es sumamente importante el apoyo a nivel de las policlínicas. Hay que pedirle el resultado del tamizaje, porque así es la única manera que sabemos si ese tamizaje está también, que diga, está una muestra pendiente por realizar, hay que repetir, hay que confirmar. Eso nos apoya mucho. Por eso que esto es un trabajo en equipo. No solo es la parte del laboratorio, ver cómo localiza al paciente, sino que a nivel de atención primaria nos apoyen en revisar ese tamizaje neonatal. Y bueno, aquí les muestro lo del tamizaje metabólico ampliado. Les puedo decir que gracias que ya lo tenemos estandarizado, hace unos meses tuvimos un pacientito con sospecha de enfermedad de jarabe de arce, y por medio de este tamizaje, que se miden unos aminoácidos ramificados, ya pudimos tener bioquímicamente más la clínica, y además había antecedentes, o sea que ya había este diagnóstico en la familia de confirmar el diagnóstico de enfermedad de jarabe de arce. Estamos en espera del resultado del estudio molecular, porque no se había hecho el estudio previamente al otro niño que había nacido con esta condición. Estas condiciones las vemos más frecuentemente en los GUNA. ¿Y por qué será? ¿Por qué lo vemos más en los GUNA? Así mismo, parientes cercanos. Entonces, porque es herencia autosómica recesiva. Y bueno, también con esta metodología, nosotros tuvimos un caso de un paciente que llegó al cuarto de urgencia en el hospital pediátrico por datos de hipoglicemia, y cuando se veía datos de deshidratación y el paciente se le hizo una gasometría y tenía una acidosis metabólica severa, este pacientito hubo una sospecha por esta clínica. Claro, se manejó inmediatamente con su hidratación, mejorando su glicemia y todo lo demás, de un error innato del metabolismo, y le hicimos la prueba de este tamizaje, aunque sea tamizaje metabólico para neonatos. Si tenemos un lactante también en ese momento que está en crisis, que estamos sospechando que está en crisis metabólica, le podemos tomar la muestra. Por supuesto, aunque sea semi-cuantitativo, nos puede guiar un poco más hacia qué tipo de error innato del metabolismo se está tratando. Claro, con el apoyo de las otras pruebas, la gasometría, que si el amonio, que si la glicemia, que si la acetona en orina, nos ayuda a orientarnos hacia qué error innato del metabolismo. Y este paciente ya lo confirmamos que es una acidemia propiónica. Lastimosamente, ya el niño tiene ciertas secuelas, porque ya había estado previamente con un cuadro que se manejó como si tú hubieses tenido un cuadro infeccioso. Pero ya tenemos un diagnóstico. Yo siempre digo, nunca es tarde, porque ya podemos hacer intervención para que este niño no se siga deteriorando. Y aquí ven las diferentes, son aproximadamente, con esas enfermedades podríamos llegar a 29 enfermedades, o sea, por ley estamos haciendo 7. O sea que si empezamos a hacerle a todos los niños, por lo menos de la Caja del Seguro Social, que no debería ser así, debería ser a todos los niños panameños, porque esta es la ley de los panameños, no la ley de los niños de la Caja del Seguro Social. Entonces, aquí tenemos que buscar los mecanismos de que esto sea democrático para que lo reciban todos los niños.
Y bueno, aquí vemos nuestra estadística, Caja de Seguro Social. Nosotros aproximadamente detectamos unos 15.000 niños por año. Aquí podemos ver los 2 últimos años, gracias a los informes que lleva el programa materno-infantil. Aquí tenemos los últimos 2 años de que aproximadamente 14.000, 13.000 bajamos. ¿Eso qué quiere decir? Que algo está pasando. Nosotros debemos subir, nuestra cobertura debe subir, no bajar. Entonces, porque miren que hasta en pandemia, se buscaron estrategias para que los pacientes se les hiciera el tamizaje. O sea, hubo de verdad, por lo menos recuerdo en Santiago, levantaron una carpa, o sea, fuera de la policlínica para tomarle la muestra, porque por supuesto las mamás no querían llevar a sus niños, o sea, fue acercarle el recurso a estos papás para que su niño fuera tamizado. Y el 2024 ha bajado esto del tamizaje. Puede ser, han bajado los recién nacidos, pero tenemos que analizar esto porque nuestra cobertura a nivel de país no avanzamos. Estamos como en un 70%. Entonces, bueno, puede ser eso también por el desempleo. Seguro social. Sí, para tener las estadísticas del MINSA tendríamos que solicitarlo al Ministerio de Salud. Entonces, importante lo que acaba de mencionar. Nosotros recordemos que tenemos hospitales integrados donde nacen asegurados y no asegurados. Y la ley, no sé, doctora Fulvia, sí, ¿qué respuesta le podemos dar a esos neonatos que nacen en una institución de la Caja de Seguro Social? ¿No hacerle? Entonces se le hace a todos. El manejo del paciente, lo que nosotros hacemos en el programa es que se detecta y si el paciente no tiene seguro social porque el papá ni la mamá lo tienen, entonces lo mandamos al hospital del niño, por decir un paciente con un hipotiroidismo congénito. Allá tenemos muy buena comunicación, o sea, con el equipo de endocrinología. De acá se comunican y el paciente se traslada. Y nos ha tocado, por lo menos en el hospital de Chepo, el pediatra nos apoya, se llama al endocrinólogo, se empieza el tratamiento desde el hospital y luego va a su consulta a esto. No sé, doctora, sí me gustaría que... Con respecto a la pregunta, se mandó una opinión a la cobertura que tenía convenios para la atención de pacientes no asegurados, y según la respuesta de la unidad de convenios de la Caja, por ahora, hasta que se adecue la normativa, es solo a los pacientes asegurados que podemos realizarlo. Los tamizajes. Eso es un problema porque recuerden cómo comencé yo la presentación del día de hoy, donde debemos ser garantes de los derechos de los niños. Y esto ya es una posición que la elevamos inclusive al MIDES, porque se tienen que buscar las instancias para que el marco legal nos permita a nosotros garantizarle los derechos de los niños. Entonces ya esto es algo que estamos elevando a asesoría legal, igual que la gratuidad de la atención de la embarazada en instalaciones de servicios integrados, donde se atienden aseguradas y no aseguradas. Porque hay una ley de gratuidad, incluye inclusive la planificación familiar. Entonces, tenemos que tener también nuestro marco de acción como funcionarios de la Caja muy claros de qué podemos hacer. Y eso es lo que estamos solicitando actualmente de asesoría legal, los criterios correspondientes. Gracias, doctora. Sí, entonces, si ven aquí en las estadísticas, ¿qué es lo que más detectamos en el tamizaje neonatal? La hemoglobinopatía está pequeñito, ¿verdad? No se ve muy bien. Entonces, aquí podemos ver, por lo menos aquí en general, ustedes ven que aquí se ha hecho énfasis en la hemoglobinopatías, las
la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. O sea, en primer lugar están las hemoglobinopatías, lo que más detectamos son los AS, o sea, las hemoglobinopatías AS, luego la AC y menos de un 1% hemoglobinopatías SS o SC, que se suman ahí y o con otras. Ahora les voy a presentar un casito que tuvimos. También detectamos hipotiroidismo congénito. Entonces les voy a mostrar un caso de hemoglobinopatías. Este es una hemoglobina diferente. O sea, nosotros en los tipos de hemoglobinas tenemos, por decir, casi el abecedario. A, B, C, D. Entonces, esta en particular se llama la hemoglobina Corlebu. Es un tipo de hemoglobina rara donde se da una sustitución del ácido aspartico para transformarse en otro tipo de aminoácido que es la asparagina. Entonces, el antecedente o los orígenes de este tipo de hemoglobina es de África Occidental y de Afroamericana. Entonces, si ven los orígenes, y esa hemoglobina la tenemos en nuestro país. Y gracias al tamizaje neonatal y que estos equipos son mucho más sensibles para detectar este tipo de hemoglobinas, ¿ya? Que muchas veces en otros tipos de metodología queda como otras y no sabemos cuál es. Entonces, se trata de una femenina de recién nacidas, a los 4 días de vida es tamizada, ya tenía un antecedente de prematuridad de 34 semanas, se le realizó su tamizaje. Al reportar o analizar la electroforesis hemoglobina, se detecta una hemoglobina que, ¿se recuerdan los picos que le mencionaba? Esos picos estaban ahí que no estaba claro si era una D o era otra hemoglobina. Entonces, se pidió nueva muestra y también se pidió muestra de los papás. Por supuesto, cuando se llaman a estos papás, y como le dije, al llamar a estos papás se crea una ansiedad. En este caso, la mamá sí, ella sabía que era portadora de hemoglobina S, ya ella estaba familiarizada. Pero no sabía que el esposo era portador, porque sí se le había hecho su electroforesis de hemoglobina, pero se había reportado como normal. Y, como les dije, hay equipos que no detectan este tipo de hemoglobinas por la metodología que se utiliza. La más común es la de electroforesis. Entonces, ahí se pudo confirmar que la hemoglobina, y nosotros, por lo menos la parte de laboratorio, se apoya con laboratorios, por lo menos en este caso, de Francia, que es donde está, por decir, fábrica y todo lo demás de estos equipos, nos dieron el apoyo para confirmar este tipo de hemoglobina, que es la Corlebu. Tiene un 46.1%. Entonces, ahí, como se le hizo al padre, pudimos detectar que el papá era un heterocigoto, o sea, la A normal y la Corlebu. Y la mamá, la A, la S, que era lo que ella sabía. Entonces, herencia autosómica recesiva, sabemos que el riesgo, cuando ambos son portadores, es de tener un hijo con la condición en un 25%. ¿Okay? Entonces, este era su primer hijo. Está descrito que este tipo de hemoglobina, la Corlebu, es bastante benigna, o sea, en las manifestaciones, pero yo le puedo decir que este niño en el seguimiento, ya el doctor, el hematólogo le dijo a la mamá, mire, no se ponga a explicar en el cuarto de urgencia que su bebito tiene esa hemoglobina AS Corlebu o Corlebu S, sino dígale que es falsémico, porque lo tienen que manejar como un falsémico. O sea, ha tenido crisis, o sea, como un falsémico. Entonces, hay la protección que está descrita en la literatura. Esto es un caso de reportar, porque los que están reportados en la literatura a nivel científico hablan de que la evolución es muy, por decir, como los de hemoglobina C, son muy poco, como bastante asintomáticos. No, este niño ha debutado como un falsémico SS. Entonces, sabemos que dependiendo de la parte molecular también influye mucho esto
a nivel de la expresión del genotipo. Aquí le muestro también, esto es algo que se hizo aquí en Panamá, de conocer, esto se hizo en el Hospital del Niño, donde tuve el honor de participar con la doctora Gladys Cosio, de hacer detectar cuáles eran, por decir, las alteraciones moleculares de estos pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato que tenemos en nuestro país. Ya esto era una población conocida que era deficiente de glucosa 6-fosfato y se le hizo ya el estudio molecular. Y las más frecuentes descritas a nivel internacional son la africana, la mediterránea, la Campton y hay otros sin número. Y aquí se estudiaron las más frecuentes y por supuesto las tuvimos. Las más frecuentes, por supuesto, fueron las africanas. Tuvimos algunos casos de mediterránea y la Campton no hubo. Y eso depende de la población estudiada, no eran muchos, sería bonito, y tengo entendido que en Chiriquí también se hizo otro estudio donde más o menos el comportamiento fue muy parecido. Entonces, ahora que estamos con ya números de tamizaje, sería bonito repetirlo para tener un número y ver cuál es el comportamiento de nosotros para ver si ha variado. Entonces, en la deficiencia de glucosa 6-fosfato sí me gustaría decir unas cositas importantes. La deficiencia de glucosa 6-fosfato es una entidad metabólica muy frecuente y lo vamos a ver principalmente en los varones, pero también lo pueden tener las niñas por unas condiciones un poco complejas, pero recordemos que esto está en el cromosoma X, o sea que es herencia ligada al cromosoma X y recesiva, así está descrita en la literatura. Entonces, ¿qué quiere decir? Los varones solo tienen una X, ¿verdad? Entonces, si la variante está en este gen, es en el hombre que se va a expresar. En la mujer, pues tenemos 2X. Entonces, siempre que detectamos un varón, decimos, esta mamá es portadora obligada, porque ella es la que lo porta. Entonces, a veces tenemos niñas y que se le ha hecho el estudio, se ha confirmado molecularmente que solo lo tienen una X, pero hay una condición que se llama inactivación del cromosoma X. Entonces, si se inactiva el que no tiene la variante, por supuesto se va a expresar el que tiene la deficiencia. Y también hemos visto casos que han heredado del papá y de la mamá, las 2X. Entonces, sí hay niñas deficientes. Es menos, pero lo vemos más en varones. Entonces, aquí yo creo que todos nos debemos mentalizar que esto es tan frecuente, según los estudios que se han hecho y la determinación, de cada 100 niños hay 4 deficientes de glucosa 6-fosfato, varones. Entonces, es bastante frecuente. Aquí es prevención. Y esto yo creo que desde la escuela lo debemos estar hablando. El no uso de las bolitas de alcanfor, que es un compuesto que se usa, yo creo que es nuestra cultura, tenerlos en los hogares para matar las cucarachas y si las matan, de verdad. O sea, yo las he visto así con las patitas por arriba. O sea que es bien tóxico. Además, sabemos que la toxicidad del alcanfor en el contacto de un niño, además, es una droga. O sea, lo han utilizado como una droga, entonces sí tiene esos efectos. Pero hay esa costumbre, principalmente en el interior, pero yo les puedo decir que aquí en Panamá todavía se sigue usando y hay personas que dicen, no me van a quitar el alcanfor, si eso yo siento que lo pongo en los cajones y la humedad, la no sé qué, o sea, le tienen diferentes efectos. Y por lo menos en el interior era muy común de ponerle lo que era la alcanforina con el ajo, como unas pulseritas, no sé si todavía lo han escuchado, porque decían las abuelitas que si el niño pasaba en una media, exacto. Exacto. Y recordemos que el Javillo vende un alcohol alcanforado y cuando se dan las recomendaciones para la limpieza de ese ombliguito, hay que hacer énfasis que existe ese alcohol alcanforado. ¿Sí? Yo creo que también tenemos que trabajar esto en nuestras leyes para ver cómo minimizamos el uso de esto. Entonces, exacto. Entonces, el verdadero nombre es naftaleno, pero nosotros lo conocemos como alcanfor, lo que es el Big Vaporú,
el CEPOL, y les puedo decir que ya hay, se le llama infantil, que ya no tiene, o sea que ya se han tomado las precauciones de que no se utilice. Y eso es lo que hemos visto más cuando se ha dado el contacto con un niño deficiente, las hiperbilirrubinemias neonatales, que lastimosamente si no se detecta a tiempo podemos tener niños con secuelas neurológicas, que tenemos adultos ya con esta condición y por lo tanto aquí, por eso siempre hago énfasis, lo tamizamos, lo detectamos, pero aquí tenemos que hacer prevención antes de que, para que ese niño no se exponga en esos hogares, cuando llegan a los hogares. Y miren, el complejo una vez nos llamó la atención, el doméstico que limpiaba utilizaba las bolitas de alcanfor. O sea que también se utilizaba, o sea que tenemos que estar pendientes porque es costumbre. De repente lo pidieron en almacén, no sé, alguien lo pidió. Y bueno, este caso, se lo menciono, es una pacientita que fue detectada en el programa de tamizaje neonatal. ¿Se recuerdan que yo les dije que lo que detectamos es niveles de fenilalanina? ¿Sí? En el 2016 fue el primer caso, porque nosotros decíamos, ¿será que Caja de Seguro Social tiene una población diferente a la del Hospital del Niño? Porque ya el Hospital del Niño tenía pacientes con fenilcetonuria y no se detectaba. Detectamos el primer caso con niveles altos de fenilalanina. Hospital del Niño nos ayudó a correrlo. La segunda muestra, también enviamos muestras a México. En ese entonces no teníamos estandarizado todavía para hacer el tamizaje metabólico donde se corren el perfil de aminoácidos, y el Hospital del Niño nos reporta que sí, que estaban elevados los niveles de fenilalanina, y también México, y que cumplía criterios de una fenilcetonuria clásica, porque ellos sí pudieron medir los niveles de tirosina, o sea, los niveles de fenilalanina estaban altos y los niveles de tirosina estaban bajos, porque cuando hay fenilcetonuria hay una alteración a nivel de la enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa, y si hay una alteración genética que es de herencia autosómica recesiva, por supuesto no se transforma esa fenilalanina a tirosina y todo lo que conlleva a formar otros aminoácidos que son importantes, y se empieza a acumular la fenilalanina que se va para otras vías metabólicas, las cuales son tóxicas y producen una intoxicación. Entonces esta niña de una vez se activó con el equipo de nutrición, hacerle cambio de su alimentación. Por supuesto hay que suspenderle la leche materna. Sabemos que nosotros que tanto trabajamos de que la leche materna, y en estos casos tenemos que retirársela. ¿Por qué? Porque tenemos que minimizar los aportes de proteína hasta que nos llegue la fórmula especial, que son latitas que cuestan más de $100. Si cuesta, imagínense, para cada papá una latita normal. Y esta niña empezamos a tratarla, pero ella iba evolucionando no satisfactoriamente, a pesar de que la habíamos detectado en sus primeros días de vida, se hizo intervención, pero teníamos pendiente que salieran los resultados del estudio molecular. Dentro de los protocolos está recomendado hacer pruebas terapéuticas de eso se le llama como un cofactor, que es la biopterina, y logramos hacerle el estudio molecular porque iniciamos en el centro de genética secuenciación. O sea que nosotros mismos lo pudimos secuenciar y miren, la paciente no tenía alteración en la enzima, la fenilalanina hidroxilasa, sino que era un tipo de hiperfenilalanemia, pero era a nivel de los genes que tienen que ver con la formación de cofactores. Se le midieron los niveles de ese cofactor y estaban bajos. O sea, esta niña tiene una de las alteraciones, una de las más raras de las hiperfenilanemia, que es la alteración a nivel de este gen, que es, por decir, uno de los genes de la vía de la formación de los cofactores, que es la biopterina. Entonces, logramos que esta paciente se le pudiera iniciar el cofactor, que es la saprocterina, que es la que hay en el mercado actualmente. Sabemos que están saliendo otras, pero lastimosamente lo que está descrito en esta condición son las secuelas neurológicas,
iba muy acorde con su clínica, que a pesar de que le salían los niveles normales de fenilalanina, porque estaba en una dieta restringida, la evolución de ella era tórpida. Entonces, cuando se le inició la biocterina, ya no era necesario tenerle una dieta restringida. O sea, ella ahorita mismo no tiene ninguna fórmula, ella come de todo, pero ella necesita su cofactor, pero lastimosamente quedó con una secuela. Pero importante, le traigo estos casos, que no todo es fenilcetonuria clásica, que entre más rápido, si vemos algo en la evolución de un paciente, es lo mismo que un tamizaje negativo para hipotiroidismo. Recordemos que ahí estamos detectando hipotiroidismo congénito primario, que es el 95%, pero es un tamizaje. Y si vemos en la evolución de que un niño hay algo en ese desarrollo psicomotor, pensemos en hipotiroidismo. En un país que hacemos tamizaje y detectar un hipotiroidismo congénito tardíamente o un falso negativo en un tamizaje, eso es delicado. Entonces, eso nos lleva a revisar nuestros puntos de corte y todo lo demás. Que en eso estamos, le digo, probablemente quizás vayan a ver más adelante puntos de corte que pueden variar porque estamos revisando los puntos de corte. Entonces, bueno, este es el equipo, como les decía, esto es un trabajo en equipo, este es el personal del área de bioquímica, que trabajan muy emocionados, y aquí le puedo mostrar, tengo casi 15 años de estar acá en genética, les puedo decir, los niños, esta niña, que ya ustedes ven toda una adolescente, esta niña nosotros llegando al servicio de genética, no se había podido localizar a la mamá. Y la mamá había tenido una complicación en su cesárea. Y en el momento que la localizamos, pudimos ya, la bebita tenía 1 mes. Y el diagnóstico era hipotiroidismo congénito. Se hizo la intervención, esta niña no tenía glándula tiroides. ¿Okay? Era una agenesia. Pero les puedo decir, hoy esa niña, su intelecto es normal. Y está en el colegio y le va muy bien. Porque se le empezó su tratamiento. Como les decía, lo ideal en hipotiroidismo, lo que está descrito, es detectarlo antes de los 15 días para darle la intervención. Pero lo más importante es empezar a darle el tratamiento y hacer la intervención. Por eso que insistimos que entre más temprano tamizamos a ese bebito, recuerden que hay 8 a 10 días hábiles para entregar ese resultado. Si lo tamizamos al segundo día, más 8 días, van pasando los días. Entonces, para nosotros en la parte de laboratorio, yo les insisto, un tamizaje alterado, una TSH alterado, es una urgencia localizar a ese paciente. Y aquí tenemos testigo a la licenciada Natividad, que a veces activamos con todo el equipo, hasta con el Ministerio de Salud, para que nos apoyen a localizar a estos niños. Y bueno, aquí hay niños, este niñito, el de la esquina, el varoncito, es un niño que cuando se empezó a descentralizar la toma de muestras, no sé si recuerdan los que trabajaban en el complejo hospitalario, que antes la muestra de tamizaje se tomaba era en alto riesgo, en la área de alto riesgo, que era el edificio viejo, que ya esa área no. Por la KPC se sacó la toma de muestra de tamizaje y este bebito fue detectado en una policlínica, porque el pediatra dice, no, ya aquí se hace tamizaje, vamos a hacerle el tamizaje. Y hoy por hoy les puedo decir que ese adolescente le va muy bien en la escuela. Y la otra niña nació en el interior y esta niña la trasladan del hospital del interior por una cardiopatía. Y había estado 1 semana y no había sido tamizada. Entonces, siempre hago ese énfasis, los que trabajamos en los hospitales, en la sala de neonatología, preguntar si ese bebito fue tamizado. Hay que tamizarlo, sabemos que está por otra condición, pero hay que hacerle el tamizaje. Entonces, si no estaba en un hospital de la Caja del Seguro Social, acá llega, se le hace el tamizaje. Bueno, esta niña traía sorpresa, además de tener la cardiopatía, tenía hipotiroidismo congénito. Y bueno, aquí todo lo que es el servicio de genética, hace 1 año se tomó esa foto, estamos en el mes de la etnia negra, hace 1 año se tomó esa foto y bueno, es un trabajo, como le dije, esto de la parte de laboratorio, del servicio de genética, pero nosotros
aprovechamos para dar ese agradecimiento a nivel de todos los centros, la sensibilización que hay del personal técnico, del personal de enfermería, pero queremos que se unan más personas a apoyar en verdad, un niño que detectemos a tiempo, es un niño que va a ser un niño sano y que puede ser el presidente de la República posteriormente. Muchas gracias.